Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Ya estamos con otra edición de Sin pelos en la lengua. Le aseguro programa imperdible, ¿eh? Tome nota de esto, no solamente lo político, sino por la visita que vamos a tener. Un ex combatiente de Malvinas, un verdadero héroe, que estuvo allí en la guerra. Fue presidente del Centro Veteranos, hoy ex presidente, Sergio Velázquez. Van a ser dos programas, escuche bien, van a ser dos programas consecutivos porque es mucho lo que tiene para contar, demasiado y demasiado importante. Así que preste atención. Va a ser de colección el programa, se lo aseguro. Así que vamos a ir rápidamente a la editorial porque queremos darle todo el tiempo posible a nuestra visita de hoy, a nuestra entrevista de hoy. Y Ferrer lo hizo de nuevo, sería el título. ¿Así puede ser, Esteban, el título? Tranquilamente. Sí, porque suspendieron en el Congreso Partidario de Unión Cívica Radical Provincial, junto a De Loredo, porque siempre tienen que acomodarse ellos, tienen que seguir, ¿eh? La casta pura, ¿no? Si hay casta, esta es la casta. Suspendieron las internas, contentos los radicales, ¿eh? Usted es militante, usted es afiliado, usted no puede estar muy alegre. Del 3 de agosto, para elegir en el internet quiénes iban a ser los candidatos a diputados nacionales. A ver, yo digo, o no sé qué decir, qué sé yo. No les importa el afiliado, no les importa el militante, no les importa el correligionario, no les importa nada. Les importa a ellos. Ahora, ¿seguirá la Unión Cívica Radical como partido? Se lo pregunto a ustedes, después de esto. Porque se están entregando directamente a la Libertad Avanza, con darle ese candidato a ellos. ¿Qué dice usted? ¿Seguirá la Unión Cívica Radical? Estar en el poder, ¿no? El poder por el poder mismo, no les importa nada. Yo ya no quiero criticar a los Ferrer porque ya a vista está lo que es la ciudad de Río Tercero. O sea, ¿qué voy a criticar? A ver, podríamos hablar, qué sé yo, tantas cosas. El calamitoso estado de las calles. Acá tengo un escrito, pero es más de lo mismo. Pero por estas últimas horas que estamos grabando, que no vamos a estar el lunes al aire, si Dios quiere, la justicia provincial electoral dio la orden de que se hagan las internas. Pero ¿qué pasa? Recién hablamos con nuestra producción. Seguramente de Loredo y Ferrer de Loredo, van a apelar. Y cuando apelen, el 3 de agosto ya pasó, ya va a ser el 3 de otoño ya. Ahora, por el cierre de listas, digo, los tiempos de cierre de listas. Ahora yo digo, el político, ya no les importa más nada a la gente. Ya quieren ir ellos, se terminó, vamos nosotros. Y yo digo el gobierno provincial, porque esto quería enumerar recién, que Ferrer está tan ocupado en Córdoba, en estar viajando, en estar armando todas estas roscas, o en Buenos Aires, ¿no es cierto? Que la obra en Río Tercero han pasado, o el gobierno de Río Tercero ha pasado a quinto puesto, sexto, qué sé yo, ya no les importa más nada. Ya no sé ni en qué lugar estará. La obra innecesaria de la plaza, el gobierno provincial que le mandó 1.000 millones de pesos para esa obra innecesaria, si las hay en Río Tercero, que sería la remodelación de la plaza, sino también para la tercera etapa terminar el balneario. Ya con el presupuesto nuevo ya no les alcanza. Alcanza solamente para la plaza. Que debería sobrar los 1.000 millones, no solamente que debería alcanzar, sino sobrar. Pero no, porque la fuente requiere 92 millones de pesos. Es más cara que la Fontana de Trevi en Roma. Por lo menos se paga sola con las monedas, con los euros que dejan ahí la gente que visita. Pero acá no.
92 millones de pesos. La fuente de agua. ¿Le parece que es necesaria la fuente de agua en la remodelación de la plaza? Y bueno, si usted cree que sí, qué sé yo, ¿qué quiere que le diga? Es su gusto. No se supo más nada de los empleados municipales presos en Bower, por ejemplo, por el tema venta de drogas justamente con vehículos de la municipalidad. No supimos nada, nunca dijeron nada. Vamos a empezar por ahí. El calamitoso estado de las calles, en general de las calles de la ciudad de Río Tercero. Usted no hay barrio que no me diga que hay que hacerle pavimento nuevo, o pavimento porque son de tierra, o bacheo. No hay, no hay. Usted busque quien sea, no hay. Vaya por el centro, vaya Cabero, vaya a Las Violetas, vaya a Castanino, vaya qué sé yo, qué barrio. El que usted quiera, Belgrano. Son cráteres, no son baches. Que se podría haber utilizado, ahí podría haber dicho, está bien que haya bajado el gobierno 1.000 millones de pesos, porque se podría haber pavimentado algo y se podría haber bacheado bien. Pero no, uno se pregunta, ¿por qué a la remodelación de la plaza? Algo, obra innecesaria, si las hay, es esa, en Río Tercero. Días atrás, un invitado dijo, con un estudio que habían hecho, se podrían haber construido 160 casas base. 160 casas base. Casi me abache también, justo. ¿Le parece a usted el poco sentido común que tiene el gobierno municipal, digo? La saturación de los desagües, un problema eterno, eterno en Río Tercero. Pregúntele a la gente del centro, en su mayoría negocios, qué pasa cuando llueve mucho acá. O cuando llueve. Cuando llueve mucho se puede hasta entender. Si caen 90 milímetros en 2 horas, más vale que no va a haber desagüe en ningún ciudad o pueblo del país que aguante. Eso es otra cosa. Y debemos reconocerlo también. No somos necios. La falta de semáforo pide la gente. En los cruces de calle, muchos falta semáforo. El otro día nos decían televidentes que nos están siempre con nosotros, nos pasan mensajes, la falta de pintura o mal estado de la existente, en los cruces digo, ¿no? Bueno, ahora están pintando algunos cordones, no sé, algo tienen que hacer, ¿no? Vio, Esteban, que están pintando algunos cordones ahora. Sí, lo mínimo, exacto. Sí, sí, no pida tampoco, usted está pidiendo que hagan mucho también. Las columnas de alumbrado, los semáforos, la señalización, la nomenclatura. No sé si escuchó esta mañana una persona que nos ve siempre. Creo que estaba usted, ¿no? La nomenclatura de las calles de los barrios. Inexistente prácticamente. Bueno, la rajadura, rajaron al secretario de Hacienda por violencia de género. Pero ahora ya. ¿Qué hará ese? ¿Qué hará ahora? A ver, sigue sin hablar del tema. Sin hablar del tema, ¿no? No hubo declaración, tampoco. Ah, no importa, lo rajo y se va. Vaya a saber qué hará ahora, ¿no? Bertalot, digo. ¿Sabe algo de si hubo denuncia de parte de la víctima? No, se está resguardando mucho, se está protegiendo mucho al víctima. Ah, sí. Así sí, se está tratando de proteger. Bueno. Ah, a Ferrer no le importa si el Banco Nación se va, porque no va a bajar la tasa, ya lo dijo. Qué bárbaro, ¿no? El tema de vivienda, bueno, ni hablar. Ni hablar del tema de vivienda, porque es inexistente. Nosotros nos preguntamos ahí con nuestro director de Cámara, con Esteban ahí, ¿para qué está la Secretaría de la Vivienda? ¿Usted ha tomado alguna vez nota de eso? ¿Existe todavía? Es decir, ¿está todavía? Está todavía. Porque las 300 viviendas de héroes de Malvinas, justamente, que va a estar hoy un héroe de Malvinas aquí entrevistado,
la hizo el gobierno nacional, ¿no es cierto? Todas esas viviendas. Fueron las únicas viviendas que se vieron en Río Tercero. Creo que en el año 2008, algo así creo. El Estado municipal no hizo una vivienda, una. ¿Escuchó bien? Lugares como, qué sé yo, Oncativo, por ejemplo, la cooperativa de Oncativo, cooperativa de obras, como tenemos acá. No sé cuántas viviendas hizo ya, con un plan de ellos mismos, propio. Por fuera de la municipalidad, ¿eh? Hicieron más de 60 viviendas, ya. Punta del Agua, mira lo que estoy diciendo. Creo que hizo 10 o 12 viviendas. Punta del Agua, que es una comuna. Es más chica que barrio, ¿qué le podría decir? Un barrio chico acá, qué sé yo, cualquiera. Es más grande que Punta del Agua. En morteros, en lugares que la misma ciudad construyó, estoy hablando. En Brinkman, son lugares que alguna vez hemos trabajado con ese tema, me viene a la memoria. Y acá una Secretaría de Vivienda para no hacer una vivienda. Una. Con esta famosa obra de la remodelación del plaza, los 1.000 millones de pesos que mandó ya Llora, hace ya como 4 meses y todavía no se empezó nada. Creo yo que no. Yo digo, se podrían haber hecho 160 viviendas base. ¿Qué piensa la gente cuando va a votar? Le pregunto a usted que le votó a Ferrer. La vamos a hacer más directa, total. Ferrer ahora levantó así las internas, no hay internas, mandamos nosotros, vamos nosotros candidatos. Entonces termino con De Loredo. Que De Loredo es mandado a hacer para hacer inteligencia artificial. Podría tratar de ser más inteligente un poco él. A lo mejor estoy pidiendo mucho, ¿no? Pero bueno. Ahora Vivillo, si lo hay, lo es, ¿eh? Porque está en todos los puestos, ¿eh? Y tiene que en primer lugar. ¿Sabe por qué hace porque ya creo que va a desaparecer la Universidad Radical, como está pasando con el PRO. Los van a absorber tanto que va a desaparecer. Y lo lamento por usted, que es correligionario, ¿no es cierto? De ustedes, la Universidad Radical se llaman así, correligionarios. Que van a desaparecer. Y ustedes porque confíen en esta gente. Confíen. Van a tener que buscar otro partido, otro nombre. ¿Eh? Porque De Loredo y Ferrer han arreglado que van a ir con la Libertad Avanza. Estoy bien informado, Esteban, ¿no? Sí, así es. Así es. Juez también. El juez también, exactamente, el juez también. Y ya se está peleando De Loredo de una. Esa famosa alianza. No tengo palabras. ¿Quiere que le diga? Podríamos hacer 2 programas si quiere. Pero ya no tengo más palabras para calificarlos. Ahora, si usted cuando van a votar no lo entiende, y bueno, ya no tengo la culpa, ya no tenemos la culpa nosotros. ¿Qué quiere que más le digamos? Porque nosotros hacemos todo chequeado, ¿eh? Todo investigado, ¿eh? No, acá no inventamos nada. No nos metemos en la vida privada de nadie, no inventamos nada, no hacemos nada que no sea institucional. Porque pensamos en ustedes, en la gente, en el pueblo, nuestros pares, los que nos cruzamos todos los días. Porque ustedes nos interesan. Pero piense cuando va a votar ya alguna vez, porque si no, loco, es muy fácil. Lo que se ha quedado Río Tercero, en el avance, hasta en el basura municipal hay problemas. ¿Cómo será que hay una denuncia penal de un concejal sobre el tema basura? Loco. Ya está, piensen un poco, ya. ¿Qué más quiere que le digamos? No son más que decirle la verdad. Pero bueno, se ve que es más fácil creer los mentirosos, ¿no? Veo. Bueno, ya vamos a pasar a nuestro entrevistado. Es un honor. Se lo digo ahora y se lo voy a decir después. Sergio Velázquez, veterano de Malvinas. Estuvo ahí en la guerra, ¿eh? A tiro y bombas, ¿eh? Nos va a contar cosas interesantes. De ese momento y actuales. No se lo pierda, son 2 programas consecutivos. Tomamos la decisión de hacerlo así. Porque era tan interesante que daba para mucho más de 2 programas. No se mueva, ya volvemos.
esperes a necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. La verbena, los mejores vinos, champán, variedad, todo en licor, la mejor calidad. La bodega que tiene lo que vos buscas, seguro en la verbena. Y en fiambre, ¿qué te voy a decir? Te prepara las mejores picadas. ¿De dónde son? De la verbena. Te la hacen a pedido, ya sabes, llegate y comprobalo. Llegate, fíjate en la bodega que tiene la verbena en Avenida 9 de Septiembre 151, teléfono 428-100. La verbena. Segundo bloque de Sin Pelos en la Lengua del día de la fecha. Y realmente todos los programas nos gustan, ¿no? En 25 años, imagínense, miles de invitados han pasado por Sin Pelos en la Lengua. Pero particularmente me gusta porque es un veterano de guerra de Malvinas, Sergio Velázquez. Ya estuvo con nosotros, usted lo debe recordar. Hace un par de años, algunas entrevistas con él, cuando era presidente del Centro de Veteranos, por ejemplo, hoy ex combatiente. Y qué lindo que es en momentos tan convulsionados en nuestra patria, en nuestro país, con tanta división, lo que hizo esta gente. Chicos en su momento, pero grandes en la garra que pusieron, en el combate, en las condiciones que tenían, porque fueron, pero una ventaja que se dio terrible en preparación, en armamentos, en las condiciones climáticas, y fue épico lo que hicieron, pero a ver si lo entendemos. Lo que hicieron los jóvenes allí fue épico. No está en los anales así de la historia, con 18 años, a dónde los mandaron, sin saberlo, y cómo defendieron a la patria. Y hoy escucho a los políticos, bueno, esto es político naturalmente en el programa, ¿no? Y los escucho por ahí al político, unos chantas, pero terribles. Y ver lo que ellos hicieron y que por ahí pasa así desapercibido, es porque tienen poca memoria. Y eso es malo en el país, ¿eh? Sergio Velázquez, un gusto tenerte con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y aquí estamos para nosotros es un orgullo de que nos inviten y participar de estas charlas porque es malvinizar, es contar parte de la historia argentina y bueno, en este caso lo que a mí y a mi grupo le tocó vivir en la guerra de Malvinas. Ahí está lo que dice Sergio, ¿no? Esto es historia argentina. Eso tiene que estar en los libros, a ver si entendemos. Porque acá el político se cree que tienen que estar ellos, son unos inútiles terribles. Y ellos que tienen que estar en la historia, el biribiri de siempre, del argentino. Tan solidario que somos muchas veces en algunas cosas, porque hay que reconocer también que la gente es solidaria por ahí. Pero el político, el biribiri. Sergio, vos sabés como la remanida frase, el público se renueva, ya nos ha visitado. Contanos un poquito, ya vamos a hilvanar después de la primera pregunta todo, porque es tan interesante que preste atención desde el comienzo. ¿Dónde estabas? ¿Cuándo te enteraste? ¿A dónde ibas? Bueno, yo fui a hacer servicio militar obligatorio, era en ese tiempo. A 18 años, ¿eh? 18 años, 18 años. Sí, 18 años, era una ley. Y bueno, yo lo esperaba porque tenía ganas de ir a hacer servicio militar. Me quise incorporar a la Escuela Mecánica de la Armada cuando tenía 16 años, así que siempre... había una vocación, digamos. Sí, algo así. Así que es como que esperaba y siempre le decía a mis amigos que me gustaría hacerlo en un lugar lejos para poder conocer, porque yo era de un pueblo muy chico, de General Fotteringham. ¿Ahí naciste? Sí, nací en Fotter. Y bueno, entonces no había en esas épocas todo lo que hay ahora, comunicación, televisión, medios de comunicación, que es lo que se vive hoy en día. Antes no había nada, entonces bueno, pedía viajar, conocer. Y bueno, me tocó ir al regimiento Infantería 25 en Sarmiento, Chubut, que está a 2000 kilómetros de acá. Bueno, nos llevaron, nosotros el distrito nuestro es Holberg, nos incorporan el día 2 de febrero y de allí nos llevaron en avión desde Córdoba capital hasta Comodoro Rivadavia, y Comodoro nos esperaron y nos llevaron al regimiento Infantería 25. Bueno, el primer día fue la instrucción, nos llevaron a campo, hubo 25 días de instrucción, muy poca instrucción. Es la instrucción normal que se le daban a todos los soldados. Ahí, cuando vos llegaste hoy, no se hablaba de esto de Malvinas. Ni idea. No, ni idea. Nosotros, cuando entrenamos, para nosotros, el enemigo, porque siempre es como un partido de fútbol, sí, siempre se practica con el enemigo. Con el enemigo o con un contrincante. Sí, sí. En este caso, nosotros nos enfrentaban siempre a los chilenos, porque éramos los que habíamos tenido los problemas en el año 78, con el canal de Beagle. Estaba muy fresco, entonces el enemigo número uno eran los chilenos. O sea, cuando te daban las prácticas decía, ahí hay un chileno, bueno, así. Eso era así. Después, cuando se revirtió todo, pasaron a ser los número uno, el enemigo número uno, los ingleses. Pero hasta ese momento nosotros no sabíamos. Cuando vos te enteras, qué interesante se va haciendo la charla, ¿vio? Como le dije. Cuando vos te enteras, ustedes, ¿no es cierto?, su grupo, los soldados que estaban ahí en Sarmiento, les dicen, hay un posible enfrentamiento con Inglaterra. ¿Ya tenían una cierta base de práctica? No. ¿Todavía no? No, nosotros el día 26 de marzo nos convocan al playón, a un grupo, no a todo el regimiento, a un grupo que se sacaron de distintas compañías, aproximadamente entre 90 y 100 soldados.
de 3 compañías distintas y que forman una compañía C, porque normalmente está la compañía de comando, la compañía A, la compañía B y la compañía de servicio. Bueno, de todas las compañías se sacaron entre 90 y 100 soldados, en la cual formamos la compañía especial C. Entonces, bueno, de allí nos preparan, nos dan ropa nueva, nos dan munición de guerra. A la mañana del 27 nos llevan al polígono, tiramos con... nos hicieron medio como rápido, un aprendizaje de manejar granadas, bombas. De golpe. Sí, de golpe, así muy temprano, defensa personal, había profesores de defensa personal. Pero no entendíamos nada. Y bueno, a la noche del 27 nos partimos, cargaron arriba de un camión, nos taparon con la lona, como hacía mucho frío, bastante frío, y nos llevaron a Comodoro Rivadavia. Comodoro Rivadavia ahí, arriba de un avión, bajamos, nadie sabía nada, dónde íbamos ni nada. No nadie estaba sabiendo nada. Nadie sabía nada. Llegamos, que después nos enteramos que era Bahía Blanca, era un domingo a la mañana, recuerdo. Prácticamente en las calles de la ciudad de Bahía Blanca no había nadie, era muy temprano, apenas las primeras luces del día. Cruzamos toda la ciudad y bueno, fuimos al puerto, que ni sabíamos que era el Puerto Belgrano. Puerto Belgrano. Y ahí, bueno. Rosario, Puerto Belgrano, en Bahía Blanca. En Bahía Blanca. Así que llegamos ahí, bueno, veíamos los buques, había armamento pesado, pero era como que nosotros no sabíamos nada y dónde vamos. Y no entendían nada en una palabra. Bueno, nos dijeron, vamos, suban, que vamos a bajar, vamos a los camarotes. Bueno, dice, vamos a almorzar, nos sacaron a proa, afuera del barco para almorzar, y ya no estábamos en la costa, ya nos habíamos alejado. Ya habían salido. Ya habían salido, no nos habíamos dado cuenta. Sí. Y bueno, ahí sí tuvimos, nos agarró una tormenta de mar, bravísima, a los 2 días de la salida del puerto, y ahí, en plena tormenta, nos habla el capitán del barco, de que bueno, que está la arenga también, de que bueno, íbamos a ser parte de la historia argentina, íbamos a recuperar las Islas Malvinas, que estaban usurpadas por los ingleses, que se iban el 3 de febrero del 83, iban a ser 150 años, entonces para que no llegaran los 150 años, y dice que hay una ley internacional que si no se había pedido diplomáticamente por muchísimos años, pero como siempre Inglaterra negaba la posesión argentina, entonces bueno, eso ya se venía trabajando. Nuestro jefe de regimiento después nos contó de que se venía trabajando hace muchísimos años sobre esa toma de Malvinas. Inclusive todo esto se adelantó, porque bueno, todos sabemos cómo fue el estado de Galtieri con la gente, tenía problemas ya con los sindicatos, entonces cuando se entera... Sí, con el pueblo, con la sociedad ya había problemas, ¿no? Este grupo de nacionalistas, de militares nacionalistas, le presenta el proyecto como lo que sea. Ellos tenían pensado recuperar Malvinas en octubre, cuando ya las condiciones del clima eran otras. Claro. Y el adiestramiento de la tropa nueva, que éramos nosotros, ya estaba preparada para tal operación. Cosa que no ocurrió. Entonces, cuando él se entera de todo esto, le adelanta la fecha. No, dice, tiene que ser tal y tal fecha. El 1 de abril tenemos que estar en Malvinas. Que por la tormenta desembarcamos el día 2. El día 2. El histórico día 2. El día 2 de abril, allí del año 82. Sergio, estás haciendo un gráfico mejor imposible. Se enteran improvisados, porque habían tenido poco adiestramiento,
no solamente de armas, sino Sí, de todo. de todo. O sea, todo, una improvisación terrible. Todo, porque Ustedes se enteraron todo en el barco, en una palabra. exactamente, o sea, nosotros el respeto que tenemos a nuestros superiores, tanto sea un cabo o un oficial o un suboficial, respetamos al 100%. Ahí prácticamente no había ni hermanito ni en nada. Sí, sí, Era sí. todo muy estricto, Sí, muy cerrado, Una nadie bajada de amigo. línea y listo, y se terminó. Exactamente, y había que cumplir las órdenes de lo que nos decían. Claro. Y siempre es lo que hicimos. O sea, vos estuviste en el desembarco entonces. Sí, sí, sí. Del 2 de abril vos El estuviste 2 en el de- desembarco. Nosotros- Escuche bien. El primer, ahí estuvo Sergio. Bueno, también fue una sorpresa hasta para los mismos Kelpers, ¿no? Hasta para los ingleses, digo, ¿no? Los ingleses residentes allí en Malvinas. Bueno, desembarcan. Había poco militar inglés, ¿no? Había poca resistencia, Claro. pero ya sabían, porque los satélites americanos, Ah, ¿ya sabían ellos? o sea, los satélites americanos, Sí. Aliados de ellos. norteamericanos, obvio, Aliados de Inglaterra, de la OTAN, ya sabía que iba una flota argentina a Malvinas. Entonces nos esperaban en una de las bahías, Sí. había un par de morteros y esa noche, después de la tormenta grande, el mar queda muy calmo. Entonces se iba a llamar Operación Roja, Mar Rojo, y era otra zona que es donde íbamos a desembarcar, que era donde nos estaban esperando. Claro. Entonces cambian el capitán del barco, cambian la estrategia y desembarcan en otra zona, que es la zona del aeropuerto, que no hubo resistencia, muy poca resistencia. Unos pequeños combates que más de todo nosotros no teníamos órdenes de disparar, sino De tomarla pacíficamente. pacíficamente. Entonces ellos sí nos tiraron, y más de toda la armada, que eran los que iban adelante de todo. ¿Cuántos buques iban de Argentina? Ahí nosotros íbamos en el Cabo San Antonio, que es el buque de desembarco, y había 2 buques más con las fragatas de apoyo, ¿no es cierto? Las fragatas de combate, que era el Santísima Trinidad y el Rompehielo Iris, donde iban los otros 2 grupos de soldados. Bueno, la compañía eran 3 secciones, era la Gato, que éramos nosotros, la Bote y la Romeo. ¿Quién baja primero, los soldados profesionales de Argentina? Bajan a las 12 de la noche soldado profesional preparado, o sea, todos los comandos de la Marina. Primero bajaron temprano con kayak, marcaron las líneas de desembarco, y después a las 12 de la noche desembarcan con gomones los comandos, que son los que daban y llegaron a la Casa de la Gobernación más temprano, sabían los movimientos y se comunicaron con... Y ahí es donde muere el primer argentino. Ahí donde muere Giachino, que Giachino, desembarca. el teniente de fragata. Teniente de fragata Giachino. 15. Perfecto, ahí nos acota Esteban, 15 son los que van. Bien. Así que bueno, nosotros bajamos al aeropuerto, estuvimos un rato, vino el anfibio de vuelta, que el anfibio número 10 nos vuelve a cargar al tercer grupo, en la cual perteneciéramos 5 o 6 soldados, el cabo y el subteniente y el jefe de regimiento. Y nos dirigimos de apoyo a la Casa de la Gobernación, donde estaban todos los otros anfibios que estaban recibiendo fuego de adentro de la Casa de la Gobernación, ofreciendo la resistencia de los ingleses. Bueno, después nos toca ir hasta el hospital a acompañar a dos camilleros, 2 paramédicos que eran ingleses, que venían, y nosotros los tomamos como prisioneros y nos dicen que iban hasta el hospital, se los acompañamos, y cuando entramos al hospital vemos en una camilla un cuerpo tapado con una sábana, y después nos enteramos que era el capitán Giachino que había. El capitán Giachino.
¿Hubo algún muerto en ese primer momento de los ingleses? No, ¿O no? no, ni heridos, nada. Ni herido, nada. no, porque la orden era tomarlo sin disparos. Sí. Por parte de Argentina, digo, ¿no? Sí, O sea, totalmente. perfecto. Prácticamente no se disparó. ¿Y ahí toman Puerto Argentino? Ahí se toma Puerto Argentino, a las 10:30 de la mañana se rinden. A las 12 del mediodía se iza por primera vez la bandera después de 150 años. Se arrea la bandera nuestra y bueno, fue una parte muy emotiva, muy histórica y muy para todos, para toda la nación. ¿no? Es historia, justamente, ¿no? Es historia. Bueno, estuvimos ahí un par de días en el cuartel de los Royal Marines hasta el día 9, nos trasladan a Darwin, Puerto Darwin, estaba a unos 80 kilómetros de Puerto Argentino, vendía hacia el sur de la isla, y bueno, allí hacemos la concentración de la compañía especial, y ahí bueno, hacemos hasta el día 1 de mayo que pasan los aviones ingleses, fue como un estilo servicio militar. Claro. Todavía no se esperaba ni... No, o sea, había rumores. ¿Qué hablaban entre ustedes? Porque fue una sorpresa, desde que iban en el barco, ¿no es cierto? Desde Bahía Blanca rumbo a Malvinas. ¿Qué hablaban entre ustedes? Es decir, pensaban en su familia, supongo, Sí, que no sabían nada. Claro, La angustia, digo, ¿no? sí, no, o sea, eso es lo que siempre hablamos y decimos, que nunca tuvimos miedo. Nunca tuvieron miedo. Desde que se enteraron, nunca tuvieron miedo. Y eso fue una cosa de que siempre lo hablamos y no teníamos miedo. Y el día que nos vamos a desembarcar, porque nos dieron pintura, píntense en la cara, nos pintaron. Pero lo tomamos como... Claro, todavía no tomé la noción de decir, se van a venir a Inglaterra, van a venir con la fragata, con los barcos, todo la... En ese momento, o sea, te dan las charlas, las arengas, como se dice. Sí. Acá uno escucha una arenga de un partido de fútbol. Sí, bueno, sí. allá no es una arenga. Allá no. era la guerra, era Entonces, enfrentamiento. Era de empujarse pecho con pecho y darse aliento uno al otro y hasta que, bueno, bajá y empecé a escuchar los disparos y todas esas cosas. Y, el que lo puede dar a la arenga bien es el técnico de Central Córdoba de Santiago del Estero, ¿no? Sí. Omar ¿lo conociste? A Omar de Felipe. No, lo conocí un después, veterano también como ustedes, sí, era un soldado en ese momento. Sí. Era jugador de Huracán, si mal no recuerdo, Claro. en ese momento. Hoy técnico de Central, famoso, muy famoso, porque anduvo por muchos lugares del mundo con su profesión, ¿no es cierto? Sí. De técnico y futbolista. Él sí puede dar una arenga en el partido realmente, ¿no? Así que, como debía ser, como debe ser, mejor dicho. Así que bueno, estuvimos hasta el 1 de mayo concentrado en una casa de escuela grande que estaba cerquita estaba en Darwin. En Darwin. Y era Darwin y Goose Green, que después nos enteramos que era Gansos Verdes. Ganso Verde, Goose Green, exactamente, Ganso Verde. Bueno, era una población, ahora había unas 20, 25 casas en esa época. Y bueno... ¿Había poblados así diseminados por los Kelpers? ¿O era... No mucho. No, era más Puerto Argentino, Puerto Stanley, digamos, Puerto Stanley, que era Puerto como se llamaba, claro. Y después se llamó, el primeros días se llamó Puerto Rivero, antes de Puerto Argentino. Ah, Puerto Rivero, claro, primero. Por el gaucho Rivero. Ah, mire, claro. Famosa historia del gaucho Rivero. Sí. Y bueno, después el día 14 nosotros nos trasladan a San Carlos, que no sabían tampoco dónde iban. Nos habían dicho, vamos a San Carlos. Entonces, estábamos sentados esperando que viniera el segundo helicóptero a buscarnos y nos dice, pasa un cura y nos dice, nos pregunta qué hacíamos. No, estamos esperando que nos vengan a buscar. ¿Y dónde van? No sé, nos dijeron que íbamos a San Carlos, a lo mejor, no sabemos bien. Ah, si ustedes van al frente. Upa. O sea, el cura, sí, ¿no? Así, de una, sí. Entonces le doy la bendición, un par de crucifijos a cada uno. Uy, claro, sí. Y nos miramos así, bueno, los llevaron. Y así fue, al frente, realmente. Al frente, porque nos fuimos a la puesta del canal entre las dos islas. Y la misión nuestra era comunicarnos con una radio
que había un puesto comando a unos 10 kilómetros, y cuando veíamos movimiento, era comunicarle al puesto comando, el puesto comando con otra radio más grande, más sofisticada, alertaba a Puerto Argentino para que avisar de que estaban entrando la flota inglesa. ¿Qué día, si seguramente lo recordás, cuál fue el primer día que ataca Inglaterra ya declarado en guerra a Malvinas? El 1 de mayo fueron los ataques aéreos. El primer ataque fue aéreo. Inglaterra. Bien. Sí, ahí ya estaba llegando la Armada. Ya estaba la flota, ya estaba. La flota ya estaba en la zona. Sí. Bien. Y bueno, ahí fue ese fue el bautismo, digamos. El bautismo, fue el bautismo fuego de la Fuerza Aérea. Y bueno, muchos entramos y sentimos los primeros bombazos y tiros que, bueno, no hasta el momento no se había sentido nunca nada. No, hasta ese fue el primer día. ¿Cuántos eran ustedes? El grupo nuestro se componía por 36. La compañía éramos 110, 115 habían sido aproximado en total la compañía. Y bueno, el regimiento éramos 600 y pico, pero el regimiento la mayoría estaba todo en Puerto Argentino. En Darwin, ustedes ya se habían pertrechado, digamos, sí. Habían cavado las trincheras, ya estaban ahí, listos para... Cuando fuimos a San Carlos ya ahí no había trinchera, no había nada, era campo solo. Ah, ¿era campo solo ahí? Sí, no había nada. Ahí solamente el día 20 de la noche, cuando desembarca, los ingleses no nos podíamos comunicar por la radio porque la interferían, entonces nos disparan con los cañones para alertar al retén, o sea, el que estaba a 10 kilómetros para que escucharan los ruidos, porque la radio no se podía comunicar. Entonces tiraron con los morteros y bueno, así empezamos un repliegue y ahí ya habían desembarcado seguramente los comandos especiales de ellos y bueno, hay un combate en la cual pudimos zafar, el grupo nuestro pudo zafar, había un par de... ¿Tenían un buen armamento ustedes para eso? Las armas que nosotros teníamos estaban en muy buenas condiciones. Ajá. No eran armas nuevas. Si no recuerdo mal en alguna de las entrevistas que te hice, vos entraste a manejar armas pesadas. Sí, ¿no? Yo era apuntador de MAC. Claro, realmente era un armamento pesado. Sí, armamento pesado. Sí. Era una ametralladora grande. Claro. Se manejaba entre dos personas. Entre dos personas, ¿no? Para ir cargando las balas. Normalmente me tocaba solo porque cuando nos tiraban era muy difícil que el soldado que me ayudara, que te abastecía, sí, digamos. Que me podía ayudar, entonces sí. Era complicado. La mayoría del trayecto lo hice siempre solo. ¿Solo? Mire usted, ¿no? Abasteciendo. Estamos hablando de las ametralladoras de piso, ¿no es cierto? Que van de piso, esas son las MAC. Realmente un armamento pesado si las hay. Atacan los ingleses, ¿no es cierto? Ustedes se pertrechan, es decir, ¿cuánto dura ese ataque, digamos, terrestre? Y ahí el bombardeo habrá durado yo calculo unas 2 horas y algo, y después nos replegamos. El combate habrá durado a lo mejor media hora, 20 minutos, 40, no sabría decirlo, porque nosotros, las MAC que nos tiraban hacían blanco preciso prácticamente, entonces nos sacan, éramos 5, nos sacan para hacer un contraataque y cuando subimos al cerro para poder hacer el contraataque a las MAC que nos estaban tirando, entonces no pudimos lograrlo porque ya la gran cantidad de gente que había desembarcado y era de noche, o sea, prácticamente noche todavía, pero se veía muchísimo movimiento. Los helicópteros pasaban ya con megáfono de noche prácticamente, diciendo que nos rindiéramos. Y bueno, tal así que no nos rendimos, seguimos viaje. Siguió la batalla. Seguimos viaje, quedamos 11. Y bueno, estuvimos camuflados durante 6 días, caminamos de noche y de día. Cuando empieza la batalla, para que la gente tome conciencia,
pasó el miedo, es decir, ya no pensaron más en miedo, no pensaron más en nada. No, el miedo. No tuvieron, digamos. No, la adrenalina era totalmente Era- full y, y la fuerza y lo que uno Hubo tiempo de expresa. pensar, ustedes, Expresa el si era, cuerpo. si era guerra, empezó la guerra, o fue, llegaron y pum, pum, y se terminó. Y, Por eso digo, del miedo, digo, ¿no? El tema, cuando nosotros estábamos en las posiciones en Darwin, que teníamos las trincheras, no veíamos las horas de que llegaran. Que llegaran. Ustedes ya Porque los una vez por esperaban. todas se terminaron. Claro, Porque era una ansiedad terrible, frío, mucho frío. se comía muy poco, se pasaba mucho hambre. Entonces, por ahí había veces decir que lleguen para que una vez se termine esto, porque o para bien o para mal. Hubo una falta de idea de la plana mayor del Estado argentino, en ese tema de alimento, digo. Sí, El sí, pertrecho, sí, el alimento, sí, sí. una falta de Lo tuvieron- planificación. el problema lo tuvieron hasta los ingleses. Ah, ¿sí? ¿También El tuvieron tema problema en eso? Sí, porque no son, o sea, a ver, desembarcaron, después uno se va enterando, leyendo libros, Sí. se va Sí. comunicando, y bueno, habían desembarcado y no tenían con qué darle de comer a la gente, Ah, porque eso- el barco Sí. de ellos estaba retirado y entonces no podía llegar a la zona. Así Y que también ellos- tenían problemas, el mismo problema. Sí, o sea, ellos también tuvieron problemas. Sí, Después, cuando bajaron, Sí. obvio, o sea, ellos iban a comer caramelo y abrían una latita y comían caramelo. Claro. O sea, Sí. así, pero bueno, también han tenido sus problemas. Han tenido sus problemas. Sí, pues, pienso que, yo calculo que en toda contienda o todo lo que sea, siempre hay algo Al medio. en medio. Y bueno, nosotros la parte nuestra, la parte logística, ni hablar, porque los soldados salían a repartir la comida y eran atacados por los aviones, entonces Sí. salían a la hora de comida. Claro. Ya sabían la hora que Ya iban a sabían salir. todo y los atacaban. Entonces, después empezaban a hacer la comida en los pozos, les llevaban tapado, iban a la mañana a llevarle la comida, Claro, la distribuían, claro. distintas. De noche los cañones, el cañoneo naval sobre el puerto argentino era terrible, o sea que tampoco podían hacerlo, Claro. la comida, o sea, era complicado. Sabían lo que hacían, digamos. Los ingleses Ellos sabían sí, lo que hacían. sí. Bueno, Sergio, ha pasado, ya nos pasamos tiempo del segundo bloque, me dice nuestro director. Es más que interesante. Lo que usted está escuchando y viendo, yo creo que se va a ilustrar mucho. Hay mucho público que se está enterando en estos momentos por nuestras redes, que va a salir por todos lados. Nos vamos a encargar de ello. Y los jóvenes se tienen que enterar de esto sobre todo, que a lo mejor lo están desconociendo. Porque de política los políticos se encargan enseguida de que salga todas las cosas que hacen ellos. Los chanchullos, diría yo, ¿no? No de que salgan los chanchullos y se entere la gente, sino los chanchullos que hacen ellos. Pero de esto que es la historia verdadera, de héroes realmente, porque con Esteban hablamos, nuestra producción, pasamos abril, no podíamos contactarnos, es decir, con ellos, con los veteranos, ¿no es cierto? Después, fecha, no, después hablamos con él, con Esteban, y todos los días son para hablar con los héroes de Malvinas. Esa es la visión particular que tenemos nosotros. Todos los días son buenos para hablarlo. Que hagamos una entrevista ahora en julio, que hagamos una entrevista en diciembre, no tiene nada que ver. Porque para mí es lo válido, lo que hicieron, lo que escribieron la historia verdadera. Porque ahora está todo muy lindo, estamos en el año 2025, la comunicación que hay con el mundo, el progreso que hubo, pero no saben lo que pasaron ellos, se está enterando ahora mucha gente. El hambre, el frío, lo que te venían tirando, que te bombardeaban. Porque acá todo piripipi, todo fácil, el último modelo de celular, que esto, que aquello, que el progreso, que el último 0 kilómetros. No, chiquitos. No es así. Lo que escribieron la historia son ellos. Para nosotros fácil, biribiri, Boca River. ¿Qué está hablando? Entienda,
porque si no vamos a ser siempre una colonia. Ahora está viniendo el embajador actualmente de Estados Unidos a decirle a los gobernadores qué tienen que hacer. Y ellos los mataron por defender nuestra patria. Y acá hoy es todo política, que yo voy acá, ellos hicieron la historia. Nosotros somos 4 de copas. Nosotros podemos graficarlo, nada más. Porque si no es todo fácil, todo que yo soy de aquel, yo soy de aquel partido, ¿qué importa el partido? Ellos tienen 18 años. Y como lo dice, me sorprende a mí, ¿no? Está bueno eso. Todos los días aprender algo nuevo. Que no tenían miedo. Tenían que empezar de cuanto antes. Y habían tirado 2 tiros de práctica nada más, ¿eh? Lo está diciendo él. Qué interesante que esta charla. Yo creo que es para después tenerla de colección. ¿Nos vas a seguir contando en el próximo bloque todo esto que vino ocurriendo? Que es más que importante. Es interesante. Te hago la pregunta acá de un minutito y me la contestas. ¿Ustedes dan charla de esto en escuelas, en algunos lugares, por ejemplo, en todo lo que es el país? Sí. ¿Han ido y actualmente lo hacen? Sí. Se está dando. Se hace muchísimo. En las escuelas. Sí, en la escuela, maestro. Qué importante. Por ahí, bueno, para los 40 años se dieron muchísimas charlas y pasa que la parte educativa le cuesta muchísimo a la parte de la Secretaría de Educación de tomarlo. Solamente lo toman en la fecha del 2 de abril. Eso es lo que yo decía, ¿no? Y ahí nomás. Claro. Nosotros siempre le decimos que Malvinas es siempre, es todo el año. ¿Qué acabo de decir yo sin haber charlado contigo esto, no? Entonces, Malvinas es todo el año. Todo el año, exactamente. No es solamente el 2 de abril. Nosotros vivimos igual que todos los argentinos y podemos contar las historias durante todo el año. Que para nosotros es gratificante que nos convoquen las escuelas, por ahí nos dan la oportunidad de ir a dar una charla. ¿Se interesan los chicos? Sí. Cuando ustedes están ahí. Sí. Vez pasada fuimos a una escuela a Campana, fuimos 4 veteranos del mismo grupo, así que hicimos 3 charlas durante el día, en los 3 horarios de la escuela, mañana, tarde y noche. Realmente me dejaron deslumbrado el respeto hacia nosotros, hacia la causa Malvina, y tenían un conocimiento bastante importante. Qué lindo, qué sorpresa me da. Sí, mucho. Creo no es para comparar ni nada, pero mucho más que en algunas escuelas de acá de la provincia. Qué lindo eso que me estás diciendo. Porque tenían las preguntas que te hacían los chicos eran muy cautas, muy respetuosas y conociendo muchas cosas de la guerra. De la guerra, qué lindo que eso me causó una buena sorpresa. Sí. Por eso que si nos dieran un poquito más hay gente que conoce mucho y de difusión, ¿no? De difusión. Bueno, ¿vio? Qué lindo que es esto, ¿no? Qué lindo que es esta charla. En el tercer bloque seguimos hablando de esto. Más que importante. Ya volvemos. A necesitar sangre.
Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. La Verbena, los mejores vinos, champán, variedad, todo en licor, la mejor calidad. La bodega que tiene lo que vos buscas, seguro en La Verbena. Y en fiambre, ¿qué te voy a decir? Te prepara las mejores picadas. ¿De dónde son? De La Verbena. Te la hacen a pedido, ya sabes, llegate y comprobalo. Llegate, fíjate en la bodega que tiene La Verbena en Avenida 9 de Septiembre 151, teléfono 428-100. La Verbena. Muy bien, seguimos en Sin Pelos en la Lengua. Esto llega a todo el país, llega al mundo, por canal de YouTube también. Estuvimos hablando acá con nuestra producción. Vamos a hacer dos partes del programa. Dos programas, mejor dicho. Porque es tan importante lo que cuenta Sergio, que es la fuente de todo esto. Es quien estuvo allí, realmente. Y los tiempos que son tiranos, lo venimos hablando siempre, no queremos dejar pasar esta oportunidad. Porque va a haber mucha gente que se está enterando de estas cosas, tan importantes que han sucedido. Es la historia de Argentina. Porque esto remóntese al 1810, remóntese a lo que era la guerra, a lo que era con los realistas, con los ingleses. Esto es lo mismo. Esto también es con los ingleses, justamente esta guerra de Malvinas. O sea que mire si tendrá historia. Sergio, vos ganas la charla, porque justamente te damos esa libertad. Yo te hago alguna pregunta, porque es muy importante. Llega el momento del enfrentamiento, ustedes ya pasaron días, intensifican los ingleses, supongo, lo que es el poder del fuego, ¿no? Claro, porque en el caso nuestro grupo queda detrás de la línea enemiga, como hay muchos. Ah, ¿sí? Y a nosotros, al no rendirnos, un grupo nos siguió durante 6 días, que durante 6 días nosotros caminábamos de noche y de día nos camuflamos, o sea, en el campo. Ahí no hay mucho, no hay árboles, no hay nada, simplemente una paja brava y un arbusto que es un tipo de lecho salvaje que no llega a tener más de 80 centímetros. Y mucha ladera. Mucha piedra, ¿no? Y mucha piedra y turba. Y turba. Turba que hace de cuenta que caminas arriba de un colchón mojado. O sea, vas pisando y se te van mojando los pies constantemente. Bueno, eso es
durante 6 días. sin Eso es comer. otro problema, ¿no? Sí, El tema de los pies. sí. Pero otro, con el frío. Era el problema que tuvimos en el grupo. Pero el último día, o sea, el último día, ya iban 5 días, prácticamente 6, que nos venía siguiendo un grupo de ingleses y el subteniente que estaba a cargo nos dice, nos encontramos con una lengua de mar, ya estaba aclarando, ya estaba prácticamente de día, y nos dice que crucemos nadando la lengua de mar. No eran muy anchas, ahora tenía unos 6-7 metros de ancha. Y nosotros miramos hacia nuestra derecha y veíamos que la lengua de mar a unos 100 metros se achicaba, o sea que a lo mejor la podíamos cruzar saltándolo. Claro. Se hacía como un arroyo. Y él nos dice, no, no, crucemos acá ya. Y se tira él, cruza yo, y bueno, cruzamos todos, los 11. Hay un soldado pierde el fal, porque no sabía nadar, entonces, bueno, se le cae el fal, no lo pudimos rescatar. El subteniente pierde la brújula y creo que lo catalejo. Y bueno, cruzamos, subimos a un cerrito entre medio de unas rocas. Había un poco, empezó a salir un poco el sol, sacamos la ropa, estamos todos mojados. Ahí había escarcha, así que era más de 0 grados, hacía seguramente. ¿La alimentación cómo estaba? No, nada, 0, hacía 6 días que no comíamos. Entonces llegamos a ese lugar, nos sacamos la ropa, la estrujimos y nos resguardamos con lo que más seco teníamos, que era como poco y nada. Y bueno, pasaron, qué sé yo, 1 hora o menos, empezamos a sentir disparos, nos asomamos entre medio de las piedras y vimos que 2 grupos se atacaban. Bueno, después salen los libros de los ingleses, que el grupo que nos venía siguiendo a nosotros fue atacado por otro grupo que nos estaba esperando. Ellos sabían, o sea, es como que nos venían arreando. Sí. Y nosotros al cruzar nadando la lengua de mar... ¿Nadando cruzaron? Sí, porque... no era lo que se esperaba. Ellos esperaban que cruzáramos en el lugar Sí. seco. Lo sorprendieron ustedes. Claro, entonces cuando ellos apareció el grupo, el primer grupo, pensaban que nosotros y nos atacaron. Claro, se atacaron. Sí. Y nosotros lo vimos, a ese combate lo vimos de ahí arriba y con una sola mira que teníamos, observaron, nuestro jefe observó que, porque pensamos que eran compañeros nuestros que nos iban a rescatar, pensamos un montón de cosas y dice, no, quédense tranquilos, quietos, que la ropa que se ve no son de soldado argentino. Entonces, bueno, quedó ahí, pasó la noche, pasamos, cuando se dieron cuenta, obvio, que eran ellos, nos entraron a buscar por toda la zona. Claro, empezaron a buscar. Esa noche tiraron bengala casi toda la noche, hasta que pudimos salir de la línea de las bengalas. O sea, la bengala se tira una luz, vendría a ser, con un paracaídas, entonces viene bajando muy despacito y queda de día por, qué sé yo, 5 o 6 minutos queda de día y tiran otra y constantemente era así. Así que bueno, salimos de esa zona y nuestro subteniente nos dice que, bueno, que nos calentáramos, sacándonos los borseguí, poniendo los pies adentro de la campera del otro, o sea, y abrazarse para pasar la noche, porque no era un frío, era muy intenso, muy intenso. Y sin alimentos. Sin alimentos, sí. Entonces, bueno, nos despertamos, crujía la escarcha arriba de nuestro lomo y nos vestimos y bueno, salimos buscando un lugar. Aparecieron unas rocas, unas cuevas, como una cañada, y decidimos parar ahí. Él mató 2 abutardas, son gansos salvajes. Exacto. Con la 9 milímetros, y entonces nos hizo comer. Nosotros
no queríamos comer porque no teníamos ya más hambre. Y Ya ni hambre tenían. no, ya. no teníamos. Sabía cerrar el estómago, ¿no? Exactamente. Entonces él nos dijo, él sabía y nos dijo, si no comen se van a morir. Claro. Entonces él comió y nos hizo comer y bueno. ¿Después de cuántos días fue esto? 6 días. 6 días sin comer. Escuche bien, ¿eh? 6 días en el extremo frío, en batalla y sin comer. 6 días, ¿eh? Nosotros si no tenemos la comida ahora del mediodía, ya estamos insultando, ya estamos... Qué injusto, ¿no? Qué injusto que es muchas veces la gente. Discúlpame, te sigo. Así que bueno, había una casa a 1 kilómetro aproximadamente del lugar y decidimos ir a la noche, éramos 5 soldados, fuimos, la vigilamos todo el día, no se veía movimiento y fuimos, había 3 frazadas arriba de una cama, nada más, estaba toda la casa pelada y en unos cajones había un poco de harina y azúcar, toda bastante, no en buen estado, pero bueno, era comida. Pero servía. Así que bueno, hicimos un poco de comida, nos descalzamos, nos secamos la ropa, todo, había una cocina de leña, que era turba, ahí usan la turba, y la prendimos, desarmamos un par de municiones, hicimos fuego con la pólvora y bueno, hasta que agarró fuego y bueno, nos secamos, hicimos una especie de... Un mini descanso, comida, ¿no? Sí. Cuando nos fuimos a levantar a la mañana, teníamos los pies inflamados de congelamiento. Entonces, otro problema más. Entonces empezamos a gatear, a caminar hasta que empezó a circular sangre y 2 de nuestros compañeros no se pudieron recuperar. Que bueno, después nosotros los trasladamos de a cococho en una camilla, los llevamos a las cuevas y después, bueno, ellos eran 3, perdieron los miembros inferiores, los tuvieron que amputar por la gran gangrena que habían tenido. Todo eso pasó hasta el día 9 de junio, si nosotros nos atacaron el 20 a la noche, al 9 de julio dice, los vamos a retirar, quedaron los 3 que tenían problemas en los pies, con un soldado que estaba en buenas condiciones, relativamente bien. Entre comillas. Y para que los entregara. Entonces, bueno, nosotros partimos, los dejamos a ellos 4 y nos fuimos, buscando rumbo a Puerto Argentino, pero bueno, nosotros no sabíamos, pero bueno, el subteniente sí, sabíamos que había casi 90 kilómetros, había que hacerlo de a pie, no teníamos comunicación, veíamos a la distancia que había helicópteros que transportaban armas pesadas, y bueno, salimos a la caminata. El soldado va y entrega a los otros 3 soldados que estaban en las cuevas, pero al interrogarlo, él le dice que había 3 soldados que estaban mal heridos y debe ser que lo hacen hablar. Esto me enteré ahora hace muy poquito. ¿Hace poco? Ah, mira qué interesante esto. Lo hacen hablar y le dice que éramos 7 que habíamos emprendido viaje hacia Puerto Argentino, que éramos teóricamente los que estábamos bien. Claro. Entonces los ingleses, ¿qué hacen? ¿Para qué querían ir a buscar los heridos? Claro. Nos fueron a buscar nosotros. A ustedes, claro. Y como nosotros nos tenían catalogados como una pandilla en la zona y no nos podían agarrar, claro, nos habían denominado la pandilla de Fanny Hill. Ajá. O algo similar. Sí. Que era la casa, se denominaba así. Y nosotros habremos hecho unos 10 kilómetros ese día, llegamos a otra casa, que ahí sí había comida, no estaba deshabitada totalmente. Y a todo esto los venían siguiendo, ustedes todavía estaban... Claro, pero... ¿Usted sabía que los venían siguiendo? Nos siguieron hasta las cuevas, de ahí en más no nos pudieron agarrar. Ah, ahí se terminó el seguimiento. Ahí, claro. Entonces,
esos 15 días que nosotros estuvimos ahí en las cuevas tratando de recuperarnos, ellos no nos seguían, pero sabían que nosotros estábamos en la zona. Y bueno, esa mañana sentí un ruido de helicóptero y dice el subteniente, preparen que vamos a tener visita. Bueno, visita era Era la que preparamos enfrentamiento, digamos. nos vestimos. Cuando había una mesa, pongo mi maga arriba de la mesa, una ametralladora, y por una de las ventanas veo que venían un grupo bastante importante de ingleses hacia el lado de la casa, todos agachaditos, y bueno, le doy la alerta de que venían muchos soldados. El otro soldado de la otra parte de la casa le dijo lo mismo, que había muchos ingleses. O sea, ya los habían rodeado, digamos. Estaban rodeados. Entonces él dice, dejen las armas en el suelo, no tiremos, que nos vamos a rendir. Hagan una bandera. Él mientras se ponía los borseguis. El jefe de ustedes les dijo no enfrentamiento. Sí. Bien. Entonces hicimos un trapo blanco con un palo y sale el subteniente sale, pues son dos puertas. Las casas normalmente tienen dos puertas, un pasillo por el tema del frío y el calor. Bien. Cuando sale de la segunda puerta no lo vimos más, se cierra la puerta y no lo vimos más. Y habrán pasado 4 o 5 segundos, escuchamos disparos, una ráfaga de ametralladora. Y bueno, quedamos que no sabíamos qué había pasado y siempre hay uno en el grupo de que me dice Velázquez, pues nos tratamos por apellido, sí, no por nombre. Velázquez dice, nos van a matar, nos mataron a Reyes, dice, nos van a matar a todos. Reyes era el subteniente. El subteniente. Dice, los van a matar a todos, así que vamos a defendernos. O sea que se cambió todo el plan original, que era la entrega del grupo. Entonces vuelvo a cargar todo cuando ya, no sé, habrán faltado, no sé si 4 o 5 segundos, 3 sí, o 2, no sé, porque la adrenalina que uno tenía en ese claro, momento. Sí, era el momento, sí. Ya estaban en la mira prácticamente los otros soldados ingleses y entra el subteniente arrastrándose por el suelo diciendo que no tiráramos. Ah, no lo habían matado. No. Habían escuchado tiros, pero no lo habían matado. Son tiros de intimidación. De intimidación. Bueno, sacan afuera, nos matan, nos tratan bastante mal, todo eso y bueno. Fue violento, digamos, la entrega. Violento, sí. Pero todo esto, ¿qué pasa? Hace aproximadamente 2 meses y medio, un historiador argentino nos comunica, me busca, me habla, me dice, mira Sergio, dice, tengo tus datos, dice, yo soy traductor inglés y soy historiador, busco las historias de los soldados argentinos y busco la historia de los soldados ingleses que han estado en los combates, enfrentamientos y todo eso. Y en el caso de ustedes, dice, yo estoy en contacto con los ingleses que los tomaron prisioneros a ustedes, si a vos te interesa, sin ningún compromiso, si querés, ellos están dispuestos a entablar una charla con ustedes, quieren saber de sus vidas, dice cómo viven, que esto, que aquello. Qué lindo eso, qué bueno, ¿no? Sí, muy interesante. Interesante, sí. Y ya ves qué más interesante. Ah, ¿sí? Ah, bueno. A ver. Resulta que, bueno, entramos en una charla, éramos 3 soldados nosotros, ellos eran 2 y el traductor. Así que entramos en la charla. ¿Dónde fue eso? Todo por online. Ah, por online, lo hicieron cada uno en su lugar. Sí, ellos están en Gran Bretaña y nosotros... Bien. ¿Y ellos recordaban así todo lo que tú estás contando también? Todo. Se reafirman muchísimas cosas, por ahí que hay algunos que crean confusión en algo. Sí. Y o sea que las dos partes concordaban todo. Reafirmaron todo lo que claro, uno vivió y cuenta. Sí. Entonces, inclusive ellos tienen la foto con la bandera que nosotros hicimos. Ah, ¿sí? El grupo, eran 36. Sí. Más 6 que habían quedado en los helicópteros. Claro. Más allá de lo que eran, entonces lo que vos me estás contando y
yo recopilé también como historia, más allá de lo violento que era en ese momento, porque era guerra, es la verdad, eran dos países en guerra. Se puede decir que el soldado, porque el soldado inglés era el verdadero profesional acá. Sí, sí. Ellos vinieron todos profesionales, soldados profesionales. Es decir, hubo como un reconocimiento de los ingleses hacia el combatiente argentino. Sí, mucho, Ajá. mucho. Esto lo está diciendo, ¿no? ¿Sí? Más reconocimiento de ellos que del mismo Estado argentino. Bueno, sin palabras. Te digo más. Hablando así, bueno, en la nota empieza de que nos preguntaron cómo estábamos, en inglés, bueno, nos traducían, que les alegraba a ellos de que nosotros estábamos bien, que no teníamos problemas, problemas. Les preguntamos la edad, uno tenía 23 años, era su oficial, y el otro tenía 18 años, igual que nosotros. Ah, mira. Pero con un año y medio de instrucción. Claro, ya eran soldados profesionales. Eran así profesionales, exacto. Y la misión que ellos tenían, la primera misión que ellos tenían, fue tomarnos prisioneros a nosotros. Ah, esa fue la primera misión de ese grupo de ingleses. Y yo le pregunté también, que cuál había sido la misión más importante que habían tenido en Malvinas, qué combate o qué misión. Fue tomar los prisioneros a ustedes. Ah, esa fue la más importante. Claro. Y la orden que ellos tenían, porque nosotros estábamos sueltos ahí en esa zona y no nos podían agarrar, era directamente borrar. Ah, sí. Matar. Ah, era la orden que tenían. La orden del jefe. Del jefe. Entonces, cuando ellos bajan de los dos helicópteros que los transportaban a ellos, el oficial, ellos habían, porque tenían 2 morteros, como 4 MAC, tenían lanzacohete, todo para disparar a la casa. Era para destruirla, destruirla directamente. Sin prisioneros. Exactamente. Entonces el oficial que estaba a cargo le dijo, la orden es esta, pero les vamos a dar una oportunidad de vida. Como humano. Sí, sí. Te emociona, ¿no? Sí. Y qué bueno que sea, ¿no? Y bueno, así fue de que dice, si nosotros les llegábamos a tirar, nos borraban. En 2 segundos nos borraban. Obvio, es como yo le dije, nosotros los teníamos en la mira. O sea, algunos ustedes iban a hacer una guerra total. O sea, a lo mejor nosotros nos íbamos a morir todos en un ratito, pero a lo mejor algunos de ustedes no iban a y a lo mejor más de un ratito todavía. ¿Ustedes tenían armamento para poder aguantar un poco? No, era muy poco. Éramos 5. Claro. Porque de los 7 había uno que no tenía FAL, que había perdido en el cruce del río. Y el subteniente había quedado afuera de la casa. Prisionero, claro, ya estaba fuera de combate, ya, en una palabra. O sea, que éramos 5. O sea, que era 36. O sea, 36. Iba a ser un toma y daca que sí, terrible. Pero bueno, fue eso que seguramente por ahí uno piensa siempre, uno es católico, sí. Y debe haber sido que... Y fue un milagro, ¿no? Un milagro que este señor, seguramente la mamá era muy buena, muy católica y le dio la posibilidad de darnos una oportunidad de vida. Ellos tenían la posibilidad de a 70 o 100 metros borrarnos. Sin acercarse, digamos, entrar en un combate, digamos. Riesgo, claro. En vez de ustedes aparte ellos querían entrar en combate porque era la primera... la primera misión de ellos. Que tenía. Qué interesante lo que está contando. Vamos llegando a esta parte final ya, digamos, de este programa, que es la primera parte. Sobre la marcha lo hemos armado así. Porque es tan importante, interesante lo que está contando, porque no es solamente lo que pasó en ese momento. Está contando cosas que pasaron en estos meses atrás, con comunicación con los mismos ingleses. O sea que nos estamos enterando de cosas que ni idea teníamos. Y usted también. Nosotros vamos a dar punto final ahora a este programa. Nos vamos a despedir así. Sergio va a estar con nosotros para continuar con una segunda parte, que van a ser 2 programas consecutivos.
Creo que no lo hicimos nunca en Simperolén. En 25 años creo que no hicimos una segunda parte inmediatamente. Sí, en otros programas a lo mejor, pero no inmediatamente. Porque le vamos a dar el verdadero valor, que ustedes se enteren de cosas, que los jóvenes nuestros se enteren de cosas, para que le demos el verdadero valor a la vida. Y la vida no es esto, un celular, esto, salir el último 0 kilómetros, el último reloj, que no es el Rolex, que bueno, esto es así, que no es todo piripipi. Por eso damos valor. Sergio, vamos a cortar ya en este programa, que va a ser el primero, que va a salir el próximo lunes, de cuando estamos grabando, y va a ser consecutivo el otro, porque tenés muchas cosas importantes y te agradecemos que estés con nosotros acá. Perfecto. Quedamos así entonces, Esteban, lo vamos a armar así, después hacemos el editorial y ya le damos forma. Nos hemos pasado de tiempo, evidentemente, no importa, como siempre decimos, lo importante son ellos, los entrevistados. Hasta la próxima. A necesitar sangre. Protege lo que más querés. Protege a tu familia. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa. Más de 29 años de trayectoria, trabajando con profesionales capacitados y procedimientos de confianza, garantizan la tranquilidad y el servicio de calidad que tu familia necesita. Protege a tu familia. No esperes a necesitar sangre. La tranquilidad de estar siempre protegidos. Asociate al Banco de Sangre de la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos Limitada de Río Tercero. Estamos cerca. La Verbena, los mejores vinos, champán, variedad, todo en licor, la mejor calidad. La bodega que tiene lo que vos buscas, seguro en La Verbena. Y en fiambre, ¿qué te voy a decir? Te prepara las mejores picadas. ¿De dónde son? De La Verbena. Te la hacen a pedido, ya sabes, llegate y comprobalo. Llegate, fíjate en la bodega que tiene La Verbena en Avenida 9 de Septiembre 151, teléfono 428-100. La Verbena.